Muy buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos una noche más a las veladas culturales de Granada Literaria. Encantada de estar de nuevo con ustedes. En el programa de hoy entraremos de lleno en la biografía del autor, cuyas circunstancias históricas y literarias abordamos en el anterior programa. Hablamos, como todos ustedes saben, de Ángel Ganivet. Ganivet nació en Granada en 1865 en el seno de una familia tradicional. Quiero vivir en Granada. Estrellita valiente. Quiero vivir en Granada porque me gusta oír las campanas de la vela. Ay, cuando me voy a dormir. Las campanas de la vela. Ay, cuando me voy a dormir. A los 9 años perdió a su padre y a los 10, a causa de un accidente, estuvo a punto de perder una pierna, pero él se negó a que se la amputaran. 3 años de rehabilitación hicieron que pudiera andar sin muletas y sin cojear. Por este motivo, comienza los estudios más tarde que los chicos de su edad, pero cuando se incorpora a la enseñanza, siempre fue un alumno muy brillante y con un gran porvenir visible. Es en Granada donde cursó el bachillerato y las 2 carreras de Filosofía y Letras y Derecho que poseía. Ganivet estuvo muy unido a la familia Rodríguez da Costa de Granada, de la que era muy amigo. En 1888 marcha a Madrid para cursar el doctorado, cuyo tema estaba basada en la importancia de la lengua sánscrita. Como todos ustedes saben, el sánscrito es considerado como una de las lenguas indoeuropeas más antiguas documentadas y que aún hoy es uno de los idiomas oficiales de la India. Es el equivalente al griego y al latín en Europa, la lengua de la cultura clásica, de la literatura y los saberes seculares. Y pasa el doctorado en filosofía con la nota máxima, sobresaliente cum laude. Más tarde, oposita al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos y obtiene plaza en la biblioteca del Ministerio de Fomento de Madrid. Coetáneo de Miguel de Unamuno, nacido un año antes que nuestro autor y con el único que realmente tuvo una relación de amistad sincera. En 1892, Ángel Ganivet conoció a la que sería el amor de su vida, Amelia Roldán Llanos, con la que tuvo 2 hijos. Uno de ellos no llegó a nacer y hablan de que la relación con su esposa nunca fue del todo armoniosa, tal vez porque su carácter era bastante depresivo e inconformista. Ganivet formaba parte de un grupo de autores españoles malos que mueren jóvenes, o sea, cuya obra está iniciada pero que obviamente está inconclusa, puesto que no tienen una trayectoria natural cumplida. En muchos de ellos también eran paralelos, muy semejantes sus vidas. Tales como José de Larra, considerado junto con José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, José Zorrilla y Rosalía de Castro, como las más altas cotas del romanticismo literario español. Larra se suicida a los 28 años. Espronceda
que murió a los 34 años debido a un enfriamiento de la garganta que derivó en lo que llamaban garrotillo o difteria, una afección en la garganta causada por una bacteria y que puede ser muy grave si traspasa a otros órganos. Justo a los 2 meses de ser elegido parlamentario ante las Cortes Generales en 1842 por el Partido Progresista, habiendo sido nombrado en 1836 secretario de la legación española en La Haya y poco después diputado por Almería, al tiempo que Larra lo era por Ávila, pero estas elecciones fueron anuladas. Espronceda se hallaba en Madrid cuando triunfa la Revolución Liberal de Rafael Riego. Todos estos hechos impresionaron al joven Espronceda, que en 1820 presenta y retira su solicitud para emprender la carrera militar como cadete en la Academia de Artillería de Segovia y empieza a estudiar en un colegio privado y moderno cuyo plan de estudios era toda una declaración de intenciones. Decía algo así como: una nación gobernada por principios legales necesita, ante todas las cosas, que los jóvenes adquieran ciencia y virtudes. Sin estas dotes, ni amarán el régimen constitucional que sustituye la justicia a las pasiones y al favor, ni podrán ser útiles a la patria y a sí mismos, porque en los gobiernos libres el hombre sin instrucción sirve poco y el hombre sin virtudes es peligroso. Otros de estos autores que llamamos malogrados son, por ejemplo, Jaime Balmes, filósofo licenciado en teología, presbítero y escritor, miembro de la Real Academia Española, que murió a los 37 años de tuberculosis pulmonar. Gustavo Adolfo Bécquer, censor de novelas del gobierno moderado por Narváez y fallecido de tuberculosis también a los 34 años. Ganivet, el único poeta suicidado 2 veces. Con la primera no alcanza su objetivo, pero sí con la segunda. La forma fue en ambas ocasiones arrojándose al río de Riga. Y también Federico García Lorca, asesinado en Granada a los 38 años por las autoridades franquistas. En el informe de su ejecución se le acusaba de socialista, amigo de Fernando de los Ríos, y masón perteneciente a la logia Alhambra, en la que adoptó el nombre simbólico de Homero, atribuyéndosele a este prácticas de homosexualismo y aberración. Había 2 grandes rasgos importantísimos en el pensamiento de Ganivet. Por una parte, se declara no católico. Para él, el espiritualismo, contrario al materialismo, es la religión de las ideas, pues para él, esto es lo que cambia al hombre. Propugna vivir para el espíritu, para el pensamiento y educar a los demás. Ganivet se ha despedido del cristianismo, pero no de la moral. Él lucha por los valores éticos y no quiere la moral burguesa. No cabe el matrimonio, la familia, la riqueza, el orden. Quiere la moral de los ideales, de los valores y de la voluntad. Es consecuente con todo lo que piensa y hace y no le sirve en la vida lo que ha encontrado: la patria, el hombre, la amistad. Seguidor de Séneca, contiene un espíritu que no encuentra dónde colocarlo en la sociedad donde vive. Ganivet odia la materia y el mundo, y esos conflictos internos son los que realmente le llevarán a suicidarse. Ganivet se sentía íntegramente español, pero antes que esto era hombre de mundo y hermano de todos. Él decía: yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más.
Yo soy hermano de todos y excreto al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre de mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política. De todos estos autores malogrados, podríamos preguntarnos qué habría sido de ellos si hubieran tenido una vida normal y al no tener sus figuras completas les da un carácter interrogante. Existe un documento en la web de Biblioteca Virtual en el que Julián Marías, exmiembro del Senado de España y miembro de la Real Academia Española y también de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, doctor en filosofía por la Universidad de Madrid, uno de los discípulos más destacados de Ortega y Gasset, maestro y amigo con quien fundó en 1948 el Instituto de Humanidades en Madrid, en el que hace un estudio exhaustivo sobre la figura de Ganivet, muy interesante, y también aborda de lleno las dos visiones tan distintas que tenían de la vida y de la historia los dos amigos, Ángel Ganivet y Miguel de Unamuno. En este estudio nos cuenta Marías cómo ambos luchaban por una plaza de catedrático de griego sin ser rivales, pues cada uno pretendía ocupar una plaza en la universidad de su ciudad natal, Unamuno en Salamanca, y Ganivet opositaba para la Universidad de Granada. Cuenta que durante la preparación de oposiciones en 1895-96 se reunían para estudiar juntos y cambiar impresiones, y solían hacer dibujos en el mármol del velador en el que estudiaban. El resultado fue que Unamuno se hizo con la cátedra de griego en Salamanca, mientras que nuestro autor, Ganivet, no le fue posible. Lo que no cabe duda es que Ganivet y Unamuno son los dos autores del 98 que tienen más preocupación teórica. Unamuno no tiene confianza en la razón, cree que la vida no se puede comprender racionalmente y lo que busca lo encuentra en la imaginación y por eso será ensayista, novelista y poeta. Sin embargo, Ganivet no acaba de madurar y tiene prontos intuiciones, a veces valiosas, no seguras, no justificadas en su propia obra y nos preguntamos qué hubiera sido de él si no se hubiera arrojado al río para acabar muriendo. Naturalmente, había un cierto desequilibrio en él que le llevó al suicidio. Es curioso cómo en Unamuno lo que se da precisamente es la preocupación, el temor por la muerte y especialmente el que pudiera sobrevenir la destrucción de la persona, que no hubiera inmortalidad y resurrección. En el caso de Ganivet hay una voluntad por morir, eso está claro, una voluntad que finalmente llevó a la práctica. Al hablar de la muerte, ha venido a mi memoria un texto precioso que merece la pena traerlo hasta aquí, por su belleza, por su contenido, y voy a leérselo. Justo en este apartado en el que las experiencias y el amor por la vida, por lo que vendrá más allá de la muerte, nos llega de la mano de Eduardo Galeano. Dice así: ella dijo, no llames al médico, quiero dormir tranquila, con tu mano en la mía. Él le habló sobre el pasado, de cómo se conocieron, de su primera cita, de su primer beso. No lloraron. Ambos sonrieron y dieron las gracias por haber podido vivir tanta dicha en su vida. Y entonces ella, con los ojos entornados, le dijo, te amo para siempre. Yo también te amo, dijo él, dándole muy despacio un beso en la frente. Ella cerró los ojos y se durmió en paz con la mano en la suya. El amor es lo que importa porque el hombre llega a este mundo sin nada más que el amor y se va sin nada más que el amor. Al morir todo se desvanece, todo se queda aquí. Por eso, ama como si no hubiera nada más importante en tu vida.
Llama la atención en este pensamiento tan antagónico en dos personas tan parecidas, coetáneos, de una formación parecida, amigos personales con simpatía mutua y sin embargo hay como dos formas de gravitación. Cada uno gravita en un sentido distinto. Con Ganivet nos ocurre algo interesante. Sin haberlo conocido, todos tenemos la sensación de haberlo hecho. No es para nosotros un autor ni un libro, es un hombre. Cuando lo leemos está tan vivo, tan presente con sus peculiaridades, sus manías, sus errores, su obstinación, que parece estar entre nosotros. En ambos se aprecia un considerable elemento de teatralidad y con los rasgos muy arraigados del 98. Principalmente esa preocupación por España, una preocupación que arranca mucho antes, tal vez desde Cervantes y que sigue hasta la actualidad, pero tuvo un máximo de intensidad, está claro, en el 98. Es de destacar el extenso epistolario público que se conserva entre Unamuno y Ganivet, correspondencia a través del desaparecido diario El Defensor de Granada, y en el que cruzaron toda una serie de cartas. Todas ellas se publicaron juntas posteriormente en un solo volumen. Ellos eran grandes amigos y en las cartas, en su epistolario, los dos plantean una serie de problemas con nexos y discrepancias en los temas que tratan y que contribuyen a su separación territorial. Para Ganivet, España es un país por el que ha pasado todo el mundo. Un país en el que había una población originaria y que después han ido pasando fenicios, cartagineses, romanos, godos, árabes, y todos han dejado su huella, todos han influido, y él pensaba que esto es lo decisivo para la historia y para los habitantes que conforman el país. Pero existía una discrepancia entre los dos amigos. En sus conversaciones, siempre Ganivet le decía: claro, es que yo soy de una de las ciudades más cruzadas de España. Por Granada ha pasado todo el mundo. Si usted me quita a estos antecesores, me deja sin piernas. Me mata porque todos ellos han dejado algo de su pensamiento, de su propia historia. En cambio, Unamuno pensaba que justamente en ese punto comenzaba la infrahistoria. Para Unamuno, aquellos que entraban a caballo en la ciudad haciendo mucho ruido no son para nada comparados con los miles, millares de gentes que callan, que trabajan, que rezan, que mueren, que no dicen nada, pero que están ahí y que son la mayoría. Por cada 400 que vienen de fuera haciendo ruido, hay 40.000 que callan y eso es lo importante, decía Unamuno. Él lo compara con los océanos, en los que el viento agita las olas. Producen grandes olas incluso, pero el agua por debajo está quieta, permanece inmóvil. La enorme masa de agua que es el mar no se mueve, no cambia. Como se ve, hay un enfrentamiento de dos posiciones distintas. Ganivet achaca el pensamiento de su amigo a que es vasco y han recibido muy pocas influencias externas y tienen un pensamiento estable. Sin embargo, él lo ha visto todo. Por su tierra ha pasado mucha gente y muchas culturas con sus pensamientos muy distintos y él ha aprovechado para ampliar conocimientos y abrir la mente, pues se ha nutrido del paso de todos ellos. Ganivet, al suspender las oposiciones a cátedra, renuncia a volver a luchar por ella y como ya había seguido la carrera consular, marchó de España haciéndose vicecónsul de Amberes, la Bélgica flamenca, y cónsul de Helsinki, llamada anteriormente Helsingfors, entonces capital del Gran Ducado de Finlandia, lugar donde escribe gran parte de su obra. Por último, es trasladado a Riga, capital de Letonia, ambas pertenecientes a la Rusia imperial, la Rusia de los zares, anterior a la Unión Soviética. Ganivet era radicalmente español, a pesar de haber vivido muchos de sus cortos años de vida en el extranjero.
no deja de sorprender el gran interés que siempre tuvo por países que normalmente no solían ser opciones para los españoles, que generalmente optaban por países tales como Francia, Inglaterra o Alemania. Pero él se interesa sobre todo por países nórdicos y todo lo que en ellos le circunda. También siente simpatía por países árabes. Cree que España debería haber ido a África. Es en esa época cuando escribió Cartas finlandesas, datada en 1896 y que surge de la idea de contar a sus amigos granadinos cómo era aquella tierra tan distinta y tan alejada de España, no solo geográficamente. Su irónica mirada recorre las tradiciones y costumbres de este país nórdico, desde cómo comen hasta cómo se mueven los finlandeses. En el diálogo que establece entre la sociedad finlandesa y la española, analiza la España de finales del siglo XIX de una manera muy certera. En esta línea encontramos otro de sus textos, Hombre del Norte, que son 6 ensayos sobre los más representativos escritores noruegos de la época. En ellos nos acerca a la gran literatura escandinava desde una mentalidad meridional. Ganivet tenía esa relación de nostalgia por su país, como suelen tener todas las personas que viven lejos de su estado durante mucho tiempo. Algo así como la necesidad de imaginar su país, que no siempre estaba acorde con la realidad, pues los recuerdos estaban fechados en otra época que a veces había desaparecido lo que en ella hubo. Esas ganas de volver que siempre sueñan los que se ven obligados a emigrar, la morriña por el sol de su Granada natal, su gran soledad fuera de España, el recuerdo de su país, hace que caiga en una profunda depresión de la que nunca saldría. Por otra parte, Ganivet es un escritor ideológico. No olvidemos que su obra más importante se llama Idearium Español. Sin embargo, a pesar de que este libro es un libro eminentemente teórico sobre la interpretación y la gran preocupación de España como rasgo principal de la generación del 98, su capacidad para escribir era más de intuición, menos racional, con apego a veces a lo inexacto, aceptando errores de concepto, aun sabiéndolo, en sus escritos, por considerarlos necesarios para plasmar la idea real que existe en la gente de su tiempo. Ángel Ganivet escribió poesía, ensayo y novela. La más importante de ellas es Pío Cid, un libro muy interesante en el que aparecen reflejos de lo que era la vida cotidiana madrileña en la España del siglo XIX, como por ejemplo en las casas de huéspedes. Su vida dentro, puesto que él las frecuentó y las conocía perfectamente. Otra de las cosas que aparecen en la obra son las elecciones y los manejos electorales en Granada en la época de la Restauración, claro. Es curioso cómo aparecen en ella detalles reveladores en los que la gente no se suele fijar, como por ejemplo, la gente cambiaba de piso en cuanto cambiaban las condiciones de su vida. De todos es sabido que cuando cambia el régimen, se cambia a las personas. Cesa en su trabajo, también a los funcionarios, y son sustituidos por otros. Así que cuando había ese cambio de condiciones económicas, también había un cambio de piso para mejorar o empeorar, según a lo que le hubiera llevado el momento. En aquella época abundaban los pisos vacíos y era muy fácil alquilar lo que necesitaras. En ese plano resulta curiosa la forma de indicar si el piso estaba alquilado o por alquilar. Así, para indicar que se podía disponer de ellos, se colocaban unos carteles llamados albaranes, indicando que estaban libres, listos para alquilar. Pero además, mirando el lugar en el que estaba colocado el papel, sabías qué tipo de alquiler existía allí. Así que, cuando ese papel estaba a un lado del balcón, quería decir que se alquilaban habitaciones, o sea, era una casa de huéspedes. Pero si este papel estaba situado en medio del balcón, indicaba que se alquilaba el piso entero.
No deja de ser curioso, ¿verdad? En aquella época el mudarse era muy fácil, puesto que apenas había adornos ni utensilios en las casas. Todo, o casi todo, cabía en una maleta. Bastaba un carrito para llevar todo el mobiliario, ajuar y enseres de toda una casa. Ganivet creía que el español tiene una fuerte voluntad, un afán de independencia. Por ejemplo, él dice que el español siempre debería llevar una constitución que tuviera un solo artículo. Este haría lo que le viniera en gana y para él ese es el ideal del español. Por otra parte, piensa que el español tiene una fuerte voluntad, una fuerte independencia. Como veíamos en el anterior programa, Ganivet, en su obra de referencia El Idearium español, publicado en 1897, hace un análisis de la decadencia y del estado del país, como hemos dicho, a finales del siglo XIX, pero su análisis es excesivamente espiritualista, temperamental, situando la raíz de los males en el propio temperamento español, en la pereza, el individualismo, en el carácter agresivo y violento de los españoles. Como soluciones plantea el retorno a la tradición, en una línea muy similar a la de su amigo Miguel de Unamuno, y tomar como modelo humano de regeneración, idealismo y el personaje mismo del Quijote. Y nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿A Ganivet lo leemos? ¿Tenemos en casa algún texto de Ganivet? El rasgo de lectura lo encontramos en bibliotecas. El rasgo de la lectura y del conocimiento que tenemos de ambos autores es muy desigual. A Ganivet hay que leerlo porque sigue vivo y en sus textos hay mucha actualidad. Cuando lo leemos nos encontramos un autor frío. Nos dice muchas cosas, pero hace falta leerlo y esto es lo importante. Según Marías, hay que rescatar a Ganivet, hay que resucitar a los muertos, igual que hacía Azorín, inyectando en sus venas nuestra sangre propia, pues esa sangre que les damos nos es devuelta. Ganivet muere en 1898 y es enterrado en el cementerio de Riga. Pasados unos años, un periodista, Domínguez Rodiño, descubre su tumba y logra traer su cadáver para darle cristiana sepultura en el cementerio de San José de Granada, en donde descansan sus restos para siempre. Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Espero que tengan una buena semana y que la salud y la suerte les salgan al paso. Muchas gracias por su escucha. Hasta el martes que viene.